Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén pasando un día genial y lleno de energía. Hoy, tengo un vídeo que estoy muy emocionado de compartir con ustedes. Vamos a hablar de algo que tocó el corazón de mucha gente, un gesto que en momentos duros, demostró la verdadera bondad y conexión humana. Y es que, como seguramente ya saben por el título, vamos a hablar de Mert Demir y Afra Saraaolu. Sí, exactamente esos dos. Y no solo eso, sino que vamos a sumergirnos en el gesto específico que conmovió a todos, y por qué fue tan especial. Ya saben, en el mundo del entretenimiento, especialmente cuando hablamos de celebridades, a menudo vemos dramas, polémicas. Pero de vez en cuando surgen historias que nos recuerdan que debajo de todo ese glamour y fama, hay seres humanos con sentimientos, con capacidad de empatía, y que a veces, el gesto más pequeño puede tener un impacto enorme. Así que prepárense para una historia que los va a inspirar y emocionar. Vamos a analizar qué fue lo que pasó, por qué fue tan significativo, y cómo este gesto se convirtió en un rayo de luz en un momento en que muchos lo necesitaban. Estoy seguro de que les va a gustar. Y antes de que nos adentremos de lleno en el tema, ya saben, si son nuevos por aquí, no se olviden de suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis vídeos. Me ayudarían muchísimo. Y ahora sí, arranquemos con este vídeo. Mert Demir y Afra Saraaolu son dos nombres que en los últimos tiempos han estado en boca de muchos, tanto en Turquía como a nivel internacional. Mert, un talentoso músico y cantante turco conocido por su voz melódica y sus canciones emotivas. Y Afra, una actriz muy querida y reconocida, que ha cautivado a la audiencia con su carisma y talento en diversas producciones. Ambos por separado ya contaban con una importante base de seguidores, pero fue su relación, y especialmente un gesto particular, lo que los catapultó a la atención de todos, dejando una huella imborrable. Pero antes de profundizar en su gesto, creo que es importante entender un poco más sobre quiénes son Mert Demir y Afra Saraaolu, para comprender mejor el impacto que sus acciones tuvieron. Mert Demir, el alma musical turca ***. Mert Demir es mucho más que un cantante, es un artista que conecta con la gente a través de la música. Con una voz que acaricia el oído y letras que tocan el corazón, Mert ha logrado construir una sólida base de seguidores en Turquía y más allá. Su música, a menudo caracterizada por su emotividad y honestidad, refleja sus propias experiencias y sentimientos, lo que le permite establecer una conexión auténtica con su audiencia. Canciones como han resonado profundamente entre el público, convirtiéndose en himnos de amor, pérdida y esperanza. La habilidad de Mert para fusionar diferentes estilos musicales, desde el pop hasta el folk y la música tradicional turca, le ha dado una versatilidad que lo distingue en la escena musical. Su presencia en redes sociales también es destacable, donde comparte momentos de su vida, interactúa con sus fans y promueve mensajes de positividad y apoyo. Afra Saraaolu, la estrella en ascenso de la actuación ***. Afra Saraaolu es una actriz que ha escalado rápidamente en la industria del entretenimiento turca. Su talento y carisma la han convertido en una de las actrices más queridas y reconocidas de su generación. Conocida por su versatilidad y capacidad para interpretar una amplia gama de personajes, Afra ha demostrado ser una actriz de gran calibre. Ha protagonizado exitosas series de televisión y películas, donde ha cautivado a la audiencia con su naturalidad y expresividad. Son solo algunos ejemplos de su trabajo. Afra no solo es talentosa en la actuación, sino que también es una persona comprometida con su público. Siempre está atenta a sus fans y utiliza sus plataformas para compartir mensajes de apoyo y positividad. Su presencia en redes sociales es activa, donde comparte momentos de su vida profesional y personal, mostrando su cercanía y empatía hacia sus seguidores. La combinación de la sensibilidad musical de Mert y el carisma actoral de Afra es lo que los hace una pareja atractiva para el público. Pero, ¿qué fue exactamente lo que hicieron juntos que causó tanto impacto? El contexto en el que se produjo este gesto es fundamental para entender su impacto. Turquía, como muchos de ustedes saben, ha enfrentado recientemente momentos muy difíciles. Han habido terremotos devastadores, que provocaron una inmensa pérdida de vidas, además de dejar a miles de personas sin hogar, sumidas en la desesperación. La magnitud de la tragedia fue tal, que el país entero se unió para brindar apoyo y solidaridad. Y en medio de esta oscuridad, la sociedad turca demostró su resiliencia, su capacidad de resistir y sobreponerse, pero también la bondad de muchas personas, entre ellos celebridades y en nuestro caso Mert y Afra.
Para comprender la magnitud del desastre, es importante recordar las cifras. Miles de edificios colapsaron, dejando a las familias sin hogar y a muchas personas enterradas bajo los escombros. Los hospitales se vieron desbordados y la asistencia médica, aunque presente, no era suficiente para atender a todos los heridos. La búsqueda de supervivientes se convirtió en una carrera contra el tiempo, con rescatistas y voluntarios trabajando día y noche para encontrar a las personas atrapadas. El sufrimiento humano fue inmenso y el impacto psicológico en la población profundo. La pérdida de seres queridos, la destrucción de hogares y la incertidumbre sobre el futuro generaron un dolor colectivo que se sintió en todo el país. En medio de esta devastación, la solidaridad y la empatía se convirtieron en pilares fundamentales para sobrellevar la tragedia. La gente se unió para ofrecer apoyo, donaciones y asistencia a los damnificados. La ayuda llegó de diferentes partes del mundo, mostrando la unidad global frente a la adversidad. La resiliencia del pueblo turco, su capacidad para sobreponerse a la adversidad, fue admirable. En medio del dolor, la esperanza y la voluntad de reconstruir sus vidas se mantuvieron firmes. En medio de la tragedia y quizás por su exposición y alcance, muchos artistas y celebridades optaron por utilizar su plataforma para apoyar a las víctimas. Pero lo que hizo especial el gesto de Mert y Afra fue la forma en que lo hicieron. Y es que en lugar de limitarse a publicar mensajes de apoyo en redes sociales o a donar dinero, que por supuesto, es algo muy valioso, ellos decidieron hacer algo más personal, algo que iba directo al corazón. Muchos famosos con buena intención, optaron por usar sus redes sociales para compartir mensajes de condolencia, animar a la donación y concienciar sobre la magnitud del desastre. Otros, con el objetivo de recaudar fondos, organizaron eventos benéficos y subastaron artículos personales. Aunque estos actos son importantes y ayudan a mitigar el impacto de la tragedia, el gesto de Mert y Afra fue más allá. Decidieron ir al epicentro del dolor, al lugar donde el sufrimiento era más palpable, y ofrecer su apoyo de una manera que trascendía las palabras. El gesto específico al que me refiero fue la visita de Mert y Afra a una de las zonas afectadas por el terremoto. No se limitaron a ir, tomarse fotos y marcharse. No, ellos se involucraron activamente en la ayuda. Pasaron tiempo con los supervivientes, escucharon sus historias, les ofrecieron consuelo y apoyo emocional. Y esto, amigos, fue algo que tocó el corazón de todos. La decisión de Mert y Afra de visitar personalmente las zonas afectadas por el terremoto fue un gesto que rompió con la norma. No se limitaron a enviar ayuda o a expresar su solidaridad a través de las redes sociales. En cambio, decidieron estar presentes, escuchar de primera mano las experiencias de las víctimas y ofrecer consuelo en un momento de profundo dolor. Este acto de empatía y cercanía fue lo que marcó la diferencia. En las imágenes y vídeos que se difundieron, se pudo ver a Mert y Afra abrazando a los niños, jugando con ellos, cantando canciones para alegrarles el día. También se les vio ayudando en la distribución de alimentos y en la limpieza de escombros. Vimos a dos personas con toda su fama, bajando la guardia y mostrándose como seres humanos, cercanos, sensibles y empáticos. Lo que realmente conmovió a la gente fue la autenticidad de su gesto. No parecía una actuación, ni una estrategia de marketing. Se notaba que lo hacían de corazón, movidos por la empatía y el deseo genuino de ayudar. No buscaban la fama, ni los aplausos. Lo que querían era dar esperanza, aliviar el sufrimiento de los demás, y brindar un poco de alegría en medio de la tristeza. Las fotografías y vídeos capturaron momentos de una profunda humanidad. Se pudo ver a Mert y Afra interactuando con los niños, jugando con ellos, dibujando, cantando canciones y compartiendo risas. También se involucraron en tareas más prácticas, como la distribución de alimentos, la limpieza de escombros y la organización de la ayuda humanitaria. La forma en que se relacionaban con las víctimas con respeto, cariño y sinceridad, fue lo que generó una conexión especial. La autenticidad de su gesto se evidenciaba en la ausencia de poses, en la naturalidad de sus acciones y en la genuina preocupación por el bienestar de los demás. No buscaban ser el centro de atención, sino más bien, crear un espacio donde las personas pudieran sentirse escuchadas, comprendidas y apoyadas. Este comportamiento, alejado de cualquier interés personal, fue lo que resonó en el corazón de la gente. Y es que en momentos tan duros como los que vivió Turquía, un gesto de este tipo es mucho más que una simple acción. Es una muestra de humanidad, de solidaridad, de compromiso social. Es una forma de decir, no están solos, estamos con ustedes.
Y eso, amigos, es algo que vale mucho más que cualquier palabra. La importancia del gesto de Mert y Afra radica en su capacidad para transmitir un mensaje de esperanza y solidaridad en un momento de extrema necesidad. En medio del dolor y la desesperación, sus acciones recordaron que la humanidad, la empatía y la bondad pueden ser una fuerza poderosa para sanar y reconstruir. Este mensaje, más allá de las palabras, ofreció consuelo y fortaleza a quienes lo necesitaban. El impacto de este gesto fue inmenso. La gente sintió que no estaba sola, que había esperanza, que incluso en medio del dolor, siempre hay espacio para la bondad y la solidaridad. La admiración hacia Mert y Afra creció exponencialmente y su ejemplo inspiró a muchos a involucrarse en la ayuda. Y es que a veces lo más importante no es lo que decimos, sino lo que hacemos. La reacción del público fue de admiración y agradecimiento. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo y reconocimiento hacia Mert y Afra. Su ejemplo inspiró a muchas personas a involucrarse en la ayuda humanitaria, ya sea a través de donaciones, voluntariado o simplemente mostrando su solidaridad con las víctimas. El gesto de Mert y Afra generó un efecto dominó positivo que fortaleció el espíritu de comunidad y la unidad nacional. Y hablando de inspirar, ¿se imaginan lo que esto significa para los niños, para los supervivientes? Ver a estas personas que son ídolos para muchos codo a codo con ellos, compartiendo su dolor, jugando y riendo juntos. Esto les dio esperanza, les dio fuerza para seguir adelante, y les hizo sentir que no estaban solos en su sufrimiento. La presencia de Mert y Afra en las zonas afectadas tuvo un impacto significativo en los niños y supervivientes. Ver a sus ídolos, personas que admiraban y a quienes seguían en redes sociales, compartiendo su dolor, jugando, cantando y riendo juntos, les brindó un rayo de esperanza en medio de la oscuridad. Esto les dio la fuerza para seguir adelante, para superar el trauma y para sentir que no estaban solos en su sufrimiento. El gesto de Mert y Afra fue un recordatorio de que la vida puede tener momentos de alegría, incluso en medio de la adversidad. Pero más allá de la ayuda que brindaron en ese momento, el gesto de Mert y Afra también generó un mensaje muy importante. Nos recordó la importancia de la empatía, de la solidaridad y de la bondad. Nos demostró que incluso en los momentos más difíciles, siempre podemos hacer algo para ayudar a los demás. Y también nos hizo reflexionar sobre el poder de las figuras públicas, y cómo pueden utilizar su influencia para hacer el bien. El gesto de Mert y Afra va más allá de una simple acción de ayuda humanitaria. Su ejemplo transmitió un mensaje inspirador sobre la importancia de la empatía, la solidaridad y la bondad en la sociedad. En un mundo a menudo marcado por la indiferencia y el egoísmo, nos recordaron que siempre podemos hacer algo para ayudar a los demás, sin importar lo pequeño que parezca. También nos invitaron a reflexionar sobre el poder de las figuras públicas y la responsabilidad que tienen en la sociedad. Además, el gesto de Mert y Afra también generó un debate interesante sobre la responsabilidad social de las celebridades. ¿Tienen los famosos la obligación de involucrarse en causas sociales? ¿Deberían usar su fama para ayudar a los demás? La respuesta, por supuesto, es personal. Pero lo que sí podemos decir es que el gesto de Mert y Afra demostró que, cuando las figuras públicas se involucran genuinamente en causas sociales, pueden tener un impacto muy positivo. La controversia sobre la responsabilidad social de las celebridades es un tema complejo y debatido. ¿Tienen las figuras públicas la obligación de involucrarse en causas sociales? ¿Deberían usar su fama para ayudar a los demás? Si bien no existe una respuesta única, el gesto de Mert y Afra demostró que, cuando las celebridades se involucran genuinamente, pueden tener un impacto positivo en la sociedad. En definitiva, el gesto de Mert Demir y Afra Saraolu es un claro ejemplo de cómo la bondad, la empatía y la solidaridad pueden marcar la diferencia en momentos de adversidad. Es un recordatorio de que incluso en medio de la tragedia, siempre hay esperanza, y que todos, sin importar quiénes seamos, podemos hacer algo para ayudar a los demás. Y nos demuestra que el amor, la bondad y la empatía trascienden cualquier frontera, y que en el fondo, todos somos iguales. La historia de Mert Demir y Afra Saraolu es un ejemplo inspirador de cómo la bondad, la empatía y la solidaridad pueden marcar la diferencia en momentos difíciles. Su ejemplo nos recuerda que incluso en medio de la adversidad, siempre hay esperanza y que todos, sin importar quiénes seamos, podemos hacer algo para ayudar a los demás. Su gesto nos demuestra que el amor, la bondad y la empatía trascienden cualquier frontera, y que en el fondo, todos somos iguales. Y con esto, hemos llegado al final de este vídeo. Espero de corazón que les haya gustado esta historia.
que les haya inspirado y emocionado tanto como a mí. Ha sido un verdadero placer compartir este tema con ustedes. Quiero agradecerles por estar aquí, por ver el vídeo hasta el final, y por su apoyo constante. Me encanta leer sus comentarios, así que no duden en dejarme su opinión sobre este tema. ¿Qué piensan ustedes del gesto de Mert y Afra? ¿Creen que es importante que las celebridades se involucren en causas sociales? Me encantaría saber sus opiniones. Y ahora, antes de despedirnos, ya saben, no olviden darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Me ayudarían muchísimo. Gracias de nuevo por estar aquí, y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.